Dentro del Serapeum de Saqqara, 24 cajas de piedra descansan en un túnel subterráneo tallado directamente en la roca madre. Cada una pesa hasta 100 toneladas. Cada una fue cortada de un solo bloque de piedra, y no de cualquier piedra. Granito. El granito tiene una dureza de 8/10. Es más duro que el acero, más duro que la mayoría de herramientas modernas de corte, y sigue siendo uno de los materiales más difíciles de trabajar incluso hoy. Los ingenieros modernos usan maquinaria con puntas de diamante para cortarlo, pero la explicación oficial dice otra cosa: cinceles de cobre, martillos de piedra y arena abrasiva. La egiptología convencional ha defendido esa idea durante más de un siglo. Pero hay un problema. Las marcas dejadas en ese granito no coinciden con cobre. Coinciden con una máquina, no una herramienta mejor, una forma de energía completamente distinta, una fuente de energía que nunca ha sido identificada en ningún artefacto antiguo, en ningún texto antiguo, en ningún sitio arqueológico del planeta, excepto en una inscripción leída por el egiptólogo Selim Hassan en 1938, catalogada sin comentarios, guardada en una sección restringida del archivo del Museo del Cairo y escrita en jeroglíficos administrativos claros. Una inscripción que describe una fuente de poder que no tiene nombre en ningún idioma que entendamos por completo. En los próximos minutos, vas a ver qué demuestra la piedra sobre la herramienta que la cortó, por qué la física moderna puede identificar el resultado, pero no explicar la fuente de energía, y por qué esa máquina sigue siendo una de las preguntas más inquietantes de la historia humana. Quédate hasta el final, porque lo que sigue puede cambiar por completo la forma en que miras la historia. Pero aquí es donde todo se vuelve más extraño. La inscripción casi se pierde. Selim Hassan documentó por primera vez el panel KV-17 en 1938, durante su última temporada de investigación en el Valle de los Reyes. Lo describió como un texto administrativo relacionado con herramientas de clasificación incierta, y luego siguió adelante. Nunca volvió a estudiarlo. Murió en 1961. La nota quedó olvidada durante décadas en el archivo del Museo del Cairo. En 2017, un investigador independiente que accedía a materiales relacionados con esa exploración fotografió el panel. La imagen fue compartida en un foro restringido de historia de la ingeniería. En menos de 72 horas, el hilo fue eliminado. El acceso del investigador al archivo fue revocado, pero la fotografía ya había sido copiada, y lo que mostraba era un panel jeroglífico escrito en la misma escritura administrativa que los escribas egipcios usaban para registros de canteras, inventarios de trabajo y documentos de logística. Pero este texto no hablaba de raciones ni de transporte. Hablaba de un mecanismo de corte, con componentes específicos, una secuencia de operación, y una fuente de energía descrita con un término que aparece una sola vez en todo el corpus administrativo egipcio. Una inscripción. Una palabra. Ningún paralelo en el mundo antiguo. La inscripción fue leída por el equipo de Hassan en 1938, pero nunca se publicó como documento técnico. Nunca fue analizada por físicos o ingenieros. Solo quedó archivada como una rareza egiptológica. Pero esto no es especulación. El panel KV-17 existe. Las cajas del Serapeum existen. Las marcas de herramienta están en la piedra. Y esas marcas han sido medidas por ingenieros, no por historiadores. Lo que sigue es lo que la piedra demuestra. ¿Y por qué esa demostración apunta hacia algo que no podemos explicar? La inscripción se divide en 3 partes. La primera describe la herramienta. Los jeroglíficos hablan de un instrumento de corte rotatorio. El marcador unido a la frase no es el que se usa para herramientas rituales, sino para mecanismos que giran. El texto especifica 2 operadores y un indicador de escala que descarta cualquier herramienta de mano. No era un cincel. No era una sierra simple. Era un tubo grande y giratorio, presionado contra la piedra con una fuerza descendente controlada. La segunda parte describe el material abrasivo que se alimentaba continuamente dentro del mecanismo. La palabra es shefet, una pasta mezclada en el sitio de corte. Y aquí aparece una conexión importante. Los análisis modernos de restos de perforaciones antiguas en Asuán han identificado corindón triturado dentro de esos agujeros. Corindón. Dureza 9. El mismo tipo de material usado hoy en discos industriales de esmerilado. Así que los egipcios mezclaban una pasta abrasiva de corindón y la alimentaban en un tubo giratorio contra granito. Eso, por sí solo, ya es impresionante.
La inscripción y la evidencia de cantera encajan como si fueran un registro de mantenimiento y un recibo de piezas de una máquina. Pero la tercera parte de la inscripción es donde el lenguaje se rompe, porque describe la fuente de energía. El texto usa una frase que puede traducirse aproximadamente como el giro perfecto de la directiva celestial. Nefer significa perfecto u óptimo. Pet significa cielo o firmamento. Kedab significa operar o controlar un mecanismo. Pero la palabra que aparece entre ellas, la que especifica qué tipo de giro era, no aparece en ningún otro texto administrativo, religioso o literario egipcio jamás catalogado. Una palabra, una inscripción, ningún paralelo. Los egiptólogos que la han encontrado la han traducido de distintas formas: vibración divina, resonancia celestial, y en una nota no publicada de 1992, simplemente como tipo de mecanismo desconocido. La inscripción está describiendo una fuente de energía, pero usa un término que nadie puede identificar. El nombre existe, pero el significado se nos escapa. Y entonces viene la parte que la piedra sí puede probar, porque fuera lo que fuera esa fuente de energía, dejó una firma física en el granito, una firma que la física moderna puede leer con precisión. Y lo que dice es esto: el proceso de corte produjo 0 fractura subsuperficial. Ninguna. Música. Este es el dato que lo cambia todo. Cuando cualquier fuerza mecánica se aplica al granito, cobre, hierro, diamante, un taladro moderno, la estructura cristalina debajo del corte se fractura. Aparecen pequeñas grietas bajo la superficie. Es inevitable. Es la consecuencia física de una herramienta ejerciendo fuerza sobre una piedra cristalina. Piensa en partir un trozo de madera. Aunque el corte parezca limpio, las fibras se rompen debajo del punto de impacto. Con el granito sucede algo similar. Cada corte debería mostrar daño debajo, pero estos cortes no lo muestran. La piedra bajo la superficie está intacta, como si el granito no hubiera sido roto, como si hubiera sido separado. Cada herramienta mecánica deja fracturas, cada una, excepto una categoría de proceso. Cuando una superficie de corte vibra a frecuencia ultrasónica, por encima de 20.000 ciclos por segundo, la vibración altera los enlaces cristalinos justo en el punto de contacto tan rápidamente que la piedra se separa en la frontera del corte sin propagar grietas hacia el material inferior. La superficie queda limpia. El cristal debajo permanece intacto. La firma es precisa. Y los interiores de las cajas del Serapeum, junto con los núcleos de perforación de Asuán, muestran exactamente eso. 0 fractura subsuperficial. Una frontera limpia. Estructura cristalina intacta debajo. La piedra no fue rota. Fue separada a una frecuencia por encima del oído humano, hace miles de años. Y ahí empieza el verdadero problema, porque el corte ultrasónico requiere una fuente de energía capaz de sostener vibraciones de 20.000 ciclos por segundo o más. En la práctica moderna, eso se consigue con un transductor piezoeléctrico, un dispositivo que convierte corriente eléctrica en vibración mecánica a una frecuencia controlada. Requiere electricidad, requiere un generador de frecuencia, requiere una fuente de energía sostenida, estable y de alta frecuencia. Pero ninguna civilización antigua ha dejado un artefacto, un mecanismo, un residuo o un texto que describa algo equivalente. Ni Egipto, ni Mesopotamia, ni China, ni ningún otro lugar. El resultado está en la piedra, pero la fuente de energía no aparece en ninguna parte. Podemos describir exactamente qué proceso físico produjo esos cortes. Lo que no podemos identificar es qué lo alimentó. La inscripción lo nombra, pero el nombre no significa nada que reconozcamos. Y esa brecha, entre un resultado probado y una fuente de energía imposible de identificar, no es una curiosidad histórica. Es un problema fundamental para todo lo que creemos saber sobre el límite tecnológico de las civilizaciones antiguas. Música. Y el misterio se vuelve mayor cuando miramos la geografía. Las mismas 4 firmas físicas aparecen no solo en el Serapeum y en Asuán, también aparecen en el templo del Valle de Kefren en Giza, en la cantera de Abu Rawash al norte, y en las bases de columnas del santuario interior de Karnak, al sur. Sitios separados por cientos de kilómetros, distintas dinastías, distintos siglos, pero el mismo proceso de corte, la misma fuente de energía, funcionando de manera consistente en toda una civilización durante un periodo desconocido, y luego desapareció. No fue reemplazada gradualmente, no evolucionó hacia otra cosa, simplemente desapareció, en todos los lugares a la vez. Eso no parece una tecnología superada.
aparece una fuente de energía cortada. Aquí está lo que las traducciones estándar suelen dejar fuera. La tasa de avance en las ranuras de los núcleos de perforación de Asuán, medida por el ingeniero Christopher Dunn en 1983, es de aproximadamente 1 milímetro por rotación a través de granito sólido. Ese número exige una combinación muy específica de velocidad de rotación y presión descendente. Cuando los ingenieros calculan cuánta potencia se necesita para mantener esa tasa de avance usando una pasta abrasiva de corindón, el resultado supera por mucho lo que cualquier mecanismo impulsado por fuerza humana podría producir. Un taladro de arco no puede hacerlo. Un sistema de palancas tampoco. Un contrapeso tampoco. Ningún método humano conocido puede sostener esa potencia de manera continua. La ranura en la piedra implica una entrada de energía que no tiene equivalente antiguo conocido. La inscripción la llama el giro perfecto de la directiva celestial. La piedra la llama algo que no existe en ningún inventario energético antiguo. Ambas fuentes apuntan al mismo vacío, y ese vacío nunca ha sido llenado. El término único de la inscripción KV-17 ha sido examinado por 3 académicos con acceso a la fotografía del archivo. El primero, en una nota de 1992, lo llamó tipo de mecanismo desconocido, y no continuó. El segundo lo clasificó como un APAX, una palabra que aparece una sola vez en toda la literatura conocida, imposible de comparar. El tercero, un egiptólogo del Oriental Institute de Chicago, lo describió en una presentación de 2019 como un término de un vocabulario que no tenemos, no parcialmente perdido, no incompleto, un vocabulario que no tenemos en absoluto. La inscripción usa un término técnico de un registro técnico egipcio que no dejó ningún otro rastro. Una palabra, el nombre de una fuente de energía, en un sistema lingüístico al que no podemos acceder. Y fuera lo que fuera, cortó granito sin fracturarlo, avanzó por la piedra a una velocidad que desafía los mecanismos humanos, dejó alteraciones térmicas puntuales en los bordes de contacto, y luego se detuvo por completo en toda una civilización. La evidencia térmica cierra aún más el argumento. Bajo gran aumento, las superficies cortadas de las cajas del Serapeum muestran alteración térmica de fuente puntual en el borde del corte. No calor distribuido por fricción, calor concentrado en el punto exacto de contacto. Cuando dos superficies se frotan entre sí, el calor se distribuye por toda la zona de fricción. Pero cuando una vibración ultrasónica crea microimpactos en la interfaz de corte, el calor se concentra justo en el contacto y se disipa antes de extenderse. Calor puntual, no calor extendido. Y las superficies del Serapeum muestran calor puntual. 4 firmas físicas se alinean. 0 fractura subsuperficial. Avance de 1 milímetro por rotación. Abrasivo de corindón en una interfaz de corte limpia. Alteración térmica puntual. Las 4 son consistentes con mecanizado ultrasónico. Las 4 son inconsistentes con cualquier fuente de energía identificada en el mundo antiguo. La máquina queda demostrada por su resultado. La fuente de energía queda demostrada por su ausencia. Y aquí aparece otra pieza importante. El diario de Merer, el papiro más antiguo encontrado en Egipto, descubierto en Wadi el Jarf en 2013 por el arqueólogo Pierre Talet y fechado durante el reinado de Keops, registra el movimiento de bloques de piedra caliza hacia Giza. Es un documento administrativo, un registro de transporte. Anota cantidades, rutas y periodos de tiempo, como un documento logístico moderno. El trabajo con caliza está documentado. El trabajo con granito, no. Para una civilización que registraba todo, listas de trabajadores, raciones, entregas, horarios, la ausencia de registros sobre el corte del granito no es un detalle menor. Es un dato. La piedra más precisa del mundo antiguo no dejó una cadena administrativa. No hay registro de cantera. No hay inventario de herramientas. No hay lista de trabajadores. Solo una inscripción en una tumba usando un término intraducible. Como si el corte hubiera ocurrido fuera del sistema administrativo normal, fuera de la fuerza laboral que escribía reportes, fuera de la cadena de mando que documentaba cada movimiento, como si quienes operaban esa máquina no pertenecieran del todo a la civilización que los rodeaba. Lo que los museos no mencionan es la inversión temporal. Los cortes de granito más antiguos de Egipto son los más precisos, no los más recientes, los más antiguos. Las dinastías posteriores, las que conocemos mejor y cuyos registros podemos leer con más confianza, muestran un trabajo de granito progresivamente más tosco, más fracturas, más irregularidades, más señales de herramientas mecánicas ordinarias.
La tecnología debería mejorar con el tiempo. Las civilizaciones deberían comenzar de forma rudimentaria y avanzar hacia la precisión. Pero en Egipto parece ocurrir lo contrario. El trabajo más fino aparece antes de la civilización documentada. Eso significa que la tecnología no se desarrolló allí de manera gradual. No evolucionó desde métodos más simples. Llegó ya funcionando a un nivel que las generaciones posteriores no pudieron igualar, no pudieron mantener y finalmente perdieron por completo. La inscripción KV-17 no describe una invención. Describe algo heredado, algo recibido, algo que vino de una fuente que la inscripción nombra, pero que nosotros no podemos identificar. Y cuando desapareció, solo dejó lo que había cortado: miles de años de granito, y una sola palabra que nadie puede traducir. El obelisco inacabado de Asuán hace que la imposibilidad sea todavía más clara. Es el obelisco más grande jamás intentado, todavía unido a la roca madre donde fue abandonado, y muestra las mismas marcas de corte limpio, sin fractura, a lo largo de toda su extensión, incluso cerca de la grieta que, según la arqueología convencional, causó el abandono. Pero aquí está el detalle extraño. Los cortes continúan más allá de la grieta con la misma precisión, la misma frontera limpia, la misma superficie intacta debajo. Lo que detuvo el trabajo no fue la grieta. La máquina siguió cortando después de que la grieta apareció, y luego se detuvo. No gradualmente, de golpe. Los cortes en el punto de abandono son tan precisos como los del inicio. No hay deterioro. No hay señal de que la herramienta se estuviera desgastando. No hay señal de que los operadores perdieran fuerza o habilidad. La máquina estaba funcionando con precisión total, y después ya no funcionaba. 1000 toneladas de granito en medio de la operación, y luego silencio, sin explicación, sin intento posterior de continuar. La fuente de energía no se debilitó, se apagó, y nunca volvió, ni al obelisco, ni al Serapeum, ni a ningún otro lugar del registro egipcio. La tecnología que produjo algunos de los cortes de granito más precisos de la historia humana simplemente cesó, y solo dejó la piedra. La supresión de la evidencia aparece en varias capas. Alrededor del 1336 a.C., después de la muerte de Akenatón, los sacerdotes de Amón cincelaron sus nombres ovalados de los monumentos de Egipto. Akenatón había atribuido ese conocimiento de corte a los constructores predinásticos, los Shem-Suhor. Según ciertas inscripciones, describió la fuente de energía usando un lenguaje similar al término de KV-17. Tras su muerte, toda referencia a tecnología de construcción predinástica fue eliminada. Los sacerdotes no estaban protegiendo solo una teología, estaban protegiendo una línea de tiempo que no podía aceptar lo que los constructores anteriores parecían haber sabido. En el año 391 después de Cristo, una turba cristiana quemó el Serapeum de Alejandría. La biblioteca contenía manuscritos técnicos catalogados bajo el título Métodos de los primeros cortadores de piedra. Esos textos ardieron. El catálogo sobrevivió. El contenido no. La expedición de Napoleón a Egipto en 1798 produjo la descripción del Egipto. El volumen 12 de la primera edición, impreso en 1813, contenía observaciones de ingenieros franceses sobre las superficies interiores del Serapeum. Superficies que describieron como más allá de la capacidad explicativa de sus instrumentos. Esa sección fue retirada de la segunda edición de 1817. Las páginas aparecen en el índice, pero el contenido no está. La cuarta capa llega al periodo moderno. Zahi Hawass controló los permisos de excavación egipcios entre 2002 y 2011. En 2005, Christopher Dunn solicitó permiso para hacer mediciones precisas de las superficies interiores del Serapeum usando instrumentos industriales calibrados. La solicitud fue denegada en 6 semanas. La razón: riesgo de daño superficial. Pero un medidor colocado suavemente contra piedra no daña granito. El verdadero riesgo era el número que ese medidor podía devolver. Una tolerancia de planitud que ninguna herramienta antigua conocida podría producir, registrada oficialmente con estándares modernos. Ese número nunca ha sido publicado en un registro oficial, y esto sigue activo. En 2021, un equipo de la École Normale Supérieure de Lyon solicitó permiso para realizar escaneo láser sin contacto de una sola caja vacía del Serapeum, sin tocar, sin excavar, solo un láser. La solicitud pasó por el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Para 2024 seguía en revisión. Las cajas siguen en el túnel.
Las superficies siguen sin medirse oficialmente. Las firmas térmicas y cristalinas que podrían confirmar el proceso ultrasónico más allá de cualquier duda siguen esperando dentro de una solicitud de permiso. La pregunta que ese escaneo podría responder, ¿qué alimentó la máquina que cortó esas cajas?, sigue sin ser formulada oficialmente. Ahora, déjame ser claro. No estoy diciendo que los antiguos egipcios tuvieran generadores eléctricos o sintetizadores de frecuencia como los modernos. La inscripción KV-17 no describe algo que podamos decodificar por completo. La fuente de energía nombrada en ese panel aparece una sola vez en 4000 años de escritura egipcia, y no se traduce a nada dentro de nuestro vocabulario técnico actual. Lo que muestra la piedra es el resultado. 4 firmas físicas específicas que la física moderna identifica como consistentes con corte ultrasónico. Lo que la piedra no puede mostrar es la entrada, y ese es el problema. Podemos probar qué tipo de proceso cortó la piedra, pero no podemos identificar qué alimentó ese proceso. Tenemos el resultado, no tenemos la causa. Y en 4000 años de arqueología, en sitios antiguos de todos los continentes, nunca se ha encontrado una fuente de energía equivalente. La máquina está en la piedra. La fuente de poder está en una sola palabra intraducible. Y la brecha entre ambas puede ser una de las preguntas más importantes en la historia de la tecnología. Lo que debemos enfrentar es lo que esa brecha significa. Las cajas del Serapeum siguen en el túnel de Saqqara. La estructura cristalina bajo los cortes sigue intacta. El corindón sigue presente en los restos de perforación de Asuán. La alteración térmica puntual sigue en los bordes de corte bajo aumento. El panel KV-17 sigue en el muro del corredor inferior de Seti-1, con una descripción de una fuente de energía que no aparece en ningún otro lugar del mundo antiguo. El permiso para escanear las superficies del Serapeum sigue pendiente, y el obelisco inacabado de Asuán, 1000 toneladas de granito cortado con precisión, abandonado a mitad de operación sin explicación, sigue acostado en la roca madre. Los cortes son precisos hasta el punto exacto donde el trabajo se detuvo, como si algo lo hubiera soltado, y nunca hubiera regresado. Fuera lo que fuera esa fuente de energía, se detuvo, y no dejó rastro de lo que era, solo los cortes, todavía en la piedra. El diario de Merer documentó los bloques de caliza enviados a Giza, pero no documentó el granito. La inscripción KV-17 nombra la fuente de energía una sola vez, usando una palabra de un vocabulario que no dejó otro rastro. Y el permiso para medir oficialmente las superficies del Serapeum, la medición que podría confirmar si esa fuente dejó una firma residual en la piedra, ha sido bloqueado durante décadas. No porque un láser pueda dañar el granito, sino por lo que ese láser podría encontrar. La piedra lleva 4000 años haciendo la misma pregunta, y alguien se ha asegurado de que la respuesta permanezca enterrada.